Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora. En estos 15 minutos vamos a hablar de un libro y vamos a hablar de el autor del libro y vamos a hablar con el autor del libro. Ustedes saben que dejó dicho Winston Churchill, si no sos liberal a los 25 años, no tenés corazón. Y si no sos conservador a los 35, no tenés cerebro. Bueno, esa frase, adaptada según las circunstancias y las latitudes, podría ser en América Latina: si no sos revolucionario a los 25 no tenés corazón, si no seguís siéndolo a los 35 no tenés cerebro. La premisa en sí, ser revolucionario a los 25 y dejar de serlo a los 35, representa una generación de América Latina que, a la sombra de las dictaduras militares, creyó en la utopía de la izquierda, no de cualquier izquierda, de una izquierda extrema. Lo curioso, en el caso de Argentina, fue haber comprobado que esa izquierda extrema, el Partido Comunista, apoyaba a la dictadura militar a raíz de los negocios de la Unión Soviética. En aquellos años era un principal comprador de granos. Y a su vez, el rechazo de Fidel Castro a una revisión de la situación de los derechos humanos en Argentina, sobre todo de la situación de los desaparecidos, esto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, lo había pedido Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos. Bueno, la mera mención de imperialismo yanqui provocaba sarpullidos, aquellos que militaban o creían militar en esa izquierda, a la izquierda de la izquierda, bajo un credo más que un partido político, al cual consideraban algo así como un padre. Y precisamente Jorge Sigal mató un día a ese padre, o peor aún, tuvo la osadía de contarlo. El libro es El día que maté a mi padre, confesiones de un excomunista, y refleja los pormenores de una decisión traumática para alguien que no solo nació prácticamente enrolado al PC, sino que hasta estudió marxismo-leninismo en un instituto que dependía del Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas de la Unión Soviética, y llegó a ser miembro del Comité Ejecutivo de la rama juvenil del PC. Jorge Sigal nació en San Juan, es periodista, fue miembro de la comisión directiva del Club Político Argentino, ocupó el cargo de secretario de Medios Públicos de Argentina y presentó hace unas semanas nada más la edición española de El día que maté a mi padre. Jorge, esto fue en Madrid, esta presentación, y bueno, significa en cierto modo que un libro escrito en 2006, reeditado varias veces y ahora en España sigue teniendo vigencia, evidentemente. Hola, Jorge. Sí, en realidad este libro dio muchas vueltas. Cuando yo lo escribí en el año 2006, pensé que iba a ser principio y final, ¿no? Es decir, la verdad es que yo no hice cálculos sobre la perdurabilidad de la historia. Quise contar mi historia, es una historia que tiene, creo yo, ribetes humanos, más que político-ideológicos, aunque como él, obviamente, reseña una vida desde los 13 años hasta los 30 de militancia en una organización comunista, indudablemente representó a muchas personas. Y yo creo que lo de España ahora, la edición de Madrid que presentamos el 8 de noviembre, tiene que ver con que el comunismo era una religión universal. Es decir, era muy parecido a los comunistas de la Argentina, los comunistas de España, los comunistas franceses o los comunistas de cualquier parte del mundo, ¿no? En todo sentido, porque había una centralidad, con algunas diferencias, con algunas discrepancias en algunos partidos comunistas, como los europeos o algunos europeos, como el italiano, el francés, que tenían matices, el propio partido español, pero la base era esa congregación universal, ¿no? Que se constituyó primero como la Internacional Comunista, y siguió funcionando con más y con menos hasta casi la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Así que bueno, creo que ese es el universalismo del libro, ¿no?
Tu papá murió cuando eras chico. ¿Por qué elegiste la figura del padre para titular el libro? Bueno, esa es está un poquito contado en el libro. Tiene que ver con una razón fundamental que es cuando yo, después de ser un militante apasionado, como se es cuando uno es joven, y más en las organizaciones cerradas, en las organizaciones de este carácter religioso secular, digamos, eh, la figura del padre irrumpe cuando yo me doy cuenta que mi primer enamoramiento con la causa del comunismo pasó a través de que mi padre era comunista, que era un médico comunista, al que por alguna razón, porque yo siempre lo digo, podría haber mirado otras cosas, pero por alguna razón a mí lo que me fascinó desde muy chiquito era ese comunista que llevaba mi papá. Pero mi papá hizo una carrera médica, murió muy joven, murió a los 44 años. Sin embargo, quiero decir, llegó a ser un médico importantísimo, dirigió una clínica en la provincia de Buenos Aires, en Banfield, donde trabajaban 22 profesionales. Así que yo podría haber visto en esa figura un profesional, un médico, un hombre realizado, pero yo por alguna razón lo que más me cautivó desde niño era ver esa actividad clandestina paralela que realizaba él en nuestra casa, con sus amigos, ese fervor que él tenía. Entonces, vamos a lo de la figura del padre. Yo creo que simbólicamente, las figuras omnipresentes tienen mucha relación con el padre. Y el Partido Comunista es una figura omnipresente, por lo menos en mi caso. Nunca fue una carrera política tradicional, yo nunca me imaginé ministro, digo para decirlo de alguna manera. Yo nunca fantaseé con que un día iba a ser diputado no, podría haber en todo caso soñado con otras cuestiones, pero nunca como carrera política. El nombre del título, o digamos, cómo se engrandece esa particularidad que yo detecto. Cuando yo le planteo al secretario general de la Juventud Comunista, en ese momento, que era Patricio Echegaray, yo el libro lo ficcioné y entonces la figura está ficcionada, la llamo Julio César, pero está ficcionada, por eso yo no tenía ningún interés en hacer una biografía de ese, digamos, del secretario general de la Juventud Comunista, y entonces utilicé la ficción. Pero básicamente eso está basado en la reunión que yo tengo el 24 de diciembre de 1984, cuando yo lo voy a ver al Comité Central de la Juventud Comunista. En ese momento el Partido Comunista era legal, Argentina Democrática, había empezado la democracia en el 83, 1984, comunismo legal, como todos los partidos. Yo lo voy a ver 24 de diciembre al local del Comité Central y tenemos una reunión muy, bueno, para mí muy fuerte, porque yo le iba a decir, quiero dedicar a otra cosa. Ni siquiera era un planteo ideológico político, era, mirá, hasta acá llegué, yo era rentado por el Partido Comunista, vivía para el Partido Comunista. Esto es difícil de explicarle a las personas normales, pero bueno, trataremos, Jorge, de que se entienda. Claro, yo venía de atravesar toda la dictadura como miembro del Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista, y era un rentado, es decir, me pagaban un sueldo para mi actividad política. Es decir, que yo tuve una vida oscura, como era la vida de la clandestinidad, y cuando amanece la democracia, se junta mi crisis personal, mi crisis vocacional, mi hartazgo, mi asfixia. Entonces voy a verlo a Patricio Echegaray y trato de que me comprenda. La verdad es que yo lo que quería era irme en silencio, que no me... Pero un verdadero comunista, un líder mesiánico, no puede permitir darte una palmadita y decirte, bueno, anda, tranquilo, hace tus cosas, vamos a encontrar un reemplazo. No, primero por la ejemplaridad, él tiene que demostrar que acá se da la vida por la causa, ¿no? Esto no es un trabajo. Y entonces tuvimos una conversación que está bastante narrada en el libro, ficcionalizada, pero está narrada. Y entonces él, en un momento de la conversación, porque tiene altibajos,
yo tenía una relación personal, obviamente, muy fuerte con él, habíamos pasado reuniones clandestinas muchísimas horas juntos, y entonces él por momentos me trataba de comprender y me abrazaba, por momentos me apartaba. Una reunión tremenda para mi vida, fuerte, muy fuerte, un hito muy importante en mi vida. Y entonces en ese momento él me dice, mirá Jorge, mirá que irse del partido es como matar al padre. Y ahí, mucho tiempo después, o cuando yo empiezo a analizar la cosa, digo, este hombre tiene razón. Este hombre tiene razón. No estamos hablando de la renuncia a una actividad política, estamos hablando de algo más fuerte. Y eso es lo que trato de explicar en el libro. Trato de explicar en el libro, porque si no, es muy difícil de entender desde la mirada de hoy. Y a la vez, para quienes viven hoy, cuando miren a alguien fanatizado de una organización cerrada, y decían, pero este muchacho, si las cosas, fracasó el sistema que propiciaban, fracasó, se hundió solito, no hubo ni que empujarlo, se cayó solo. Si todo lo que hicieron estuvo mal, le das datos, lo que fue la Unión Soviética, lo que fue la República Democrática Alemana, lo que fue Polonia, Checoslovaquia, más allá de la violación de los derechos humanos, del horror, del espanto que se publicó, que lo dicen los que fueron comunistas, ya no hace falta los libros del imperialismo, los testimonios son de ex camaradas tuyos. ¿Cómo puede ser que sigas? Bueno, ahí es donde empieza, ahí es donde yo, digamos, lo que a mí me interesa, lo que más me interesa, que es nunca dato mata relato. Es una confusión que tienen algunas personas, ¿no? Si dicen, no, pero yo lo voy a convencer. Pasa mucho, insisto, con los fanatismos actuales. Entonces, Venezuela, ¿cómo vos podés apoyar a Venezuela, que además imita un fracaso ya consolidado, imita el fracaso de la Revolución Cubana? ¿Cómo pues? Bueno, ¿y cómo lo entendemos, digamos? ¿Cómo puede pasar? Pasa por esto, porque uno no necesita argumentos, y yo creo que eso es una cosa que de alguna manera el escritor israelí Amos Oz dice que el fanatismo es un gen que tenemos nosotros, que cuando vos querés desprenderte de él, hay que trabajarlo. No es, que todos tenemos propensión al fanatismo, porque es muy la vida es dura, la conciencia de que te vas a morir, la conciencia de que estás de paso, es muy compleja. Entonces, si no lo entendemos como una, digamos, una incursión en las creencias, es muy difícil plantarse frente a estos pensamientos autoritarios, absolutistas. Ese es un poquito el motivo, y ahí jugó la figura del padre, que por otra parte en análisis, que yo hice mucho, el psicoanálisis, la figura del padre es muy, muy importante, ¿no? Muy, muy determinante. Esa comparación que hiciste, a ver, el libro es realmente espléndido, estupendo, se lee muy fácil, y es esa mezcla de memoria y ficción que lo hace tan atrapante, del comienzo al final. Pero, insisto, una comparación con respecto a los partidos actuales. Lo que se nota, por lo que contás en el libro, es que en el PC, como en toda estructura prácticamente cerrada, había estamentos, había conductas, disciplinas y demás. Lo que se nota hoy en determinados partidos que propician autocracias, inclusive muchas que están en el poder, es algo así como un fanatismo ciego, e incluso con líderes que ni siquiera predican con el ejemplo. Es decir, ahí me parece que radica justamente esa necesidad de fanatismo o de cerrarse en una idea y que nadie intente discutir con vos. Bueno, Jorge, pero cuando yo era comunista, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética era Leonid Brezhnev. Mirá, una de las cosas que más me golpeó a mí cuando leí la autobiografía de Gorbachev fue que Gorbachev cuenta
digamos, perdón, siendo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev, ¿no? Es decir, durante el proceso de la perestroika y de la glasnost, y él cuenta en esa autobiografía que Leonid Brezhnev coleccionaba autos de lujo. Y yo digo, para mí es un dato más relevante que todas las consideraciones político-ideológicas que se puedan hacer, porque revela ese dato, eh, lo decepcionante para un creyente, descubrir que uno de sus ídolos en realidad era un farsante. Cuando vos empezás a profundizar, es muy difícil constituir una ligación religiosa, teológica, con una fuerza, si vos no, si tus referentes son cívicos, son farsantes. Digo, se puede armar otra cosa, pero no se puede armar eso que significaba dar la vida por el partido. Porque ser comunista, y yo lo cuento en varias cosas, ¿no? Vos ibas a Moscú, ibas al Museo de la Revolución, y una de las cosas que estaba, el Museo de la Revolución estaba en la Plaza Roja, había un lugar que se llamaba el Museo de la Revolución. Y una de las exposiciones que había era combatientes que cayeron en la Segunda Guerra con el carnet del partido en el bolsillo del corazón, atravesados por una bala. Entonces, eso es una apelación directa a los sentimientos, no tiene que ver en absoluto con la racionalidad de la causa. Enfrentamos al nazismo por tales y tales razones. No, lo enfrentamos con esto. Por eso digo que está tan ligado. La cuestión, y a mí es el debate que más me interesa, ¿no? El otro se puede discutir con partidos políticos, se puede discutir de política con gente que está dispuesta a cambiar, que está dispuesta a modificar sus actitudes. No se puede discutir de política con gente que abrazó una causa y no importa, no importa la constatación de hechos de esa causa, sino que lo que importa es el amor que se sienta por esa causa, ¿no? Esto es muy importante. Esto yo creo que hoy tiene matices. Yo no soy un experto hoy en cómo en las organizaciones que sobrevivieron al comunismo, pero supongo que habrá maneras de atenuar el gran dolor que significa. A ver, hay una gran melancolización de la izquierda. Yo creo que esta figura de la melancolía de izquierda tiene que ver con mantengamos aquello que en algún momento hizo feliz a una generación, mantengámoslo. Y por eso no pueden avanzar, no van a avanzar. Los que esperen que van a avanzar, que se van a desencantar, que van a encontrar un día, van a decir, pero che, no va, digo como proceso general. Por eso se melancolizan y sueñan con un pasado idealizado. No hay ningún elemento para idealizar, pero ellos sueñan con un pasado idealizado, ¿no? Me parece que esta es un poquito la explicación. Me tocó estar en Berlín Oriental después de la caída del muro y recuerdo haber hablado con un alcalde que mencionó una palabra, Ostalgie. Ostalgie significa nostalgia del oeste, es decir, en alemán, es decir, la nostalgia de aquellos años en los cuales, por ejemplo, las mujeres no trabajaban o en una fábrica de lamparitas que en ese momento tenía 4 empleados, bueno, había 50.000 personas trabajando. Y bueno, y eso era lo que quería significar en aquel momento Ostalgie. Es solo una anécdota, pero me quedo con una frase tuya: dato mata relato. Y el dato es este libro, que se llama El día que maté a mi padre, confesiones de un ex comunista, en este caso Jorge Sigal. Amigo, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto, y hasta pronto también con ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Chao.